Hola amigos, soy Eddie. Y yo Sardí. Nos encontramos en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, fundado en 1540 en la ciudad de Pátzcuaro y posteriormente trasladado en 1580 a Valladolid, hoy Morelia. Les vamos a dar un recorrido por este lugar, así es que acompáñenos. Nuestro recorrido comienza. Aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Estamos en una de las ciudades coloniales más bellas del país, fundada el 18 de mayo de 1541 por mandato del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco. Esta es una ciudad llena de historia, cuna de hombres ilustres y acontecimientos que marcaron la historia del país. Entre 1545 a 1828, esta ciudad se llamaba Valladolid, después llamada Morelia, en honor a su más ilustre hijo, don José María Morelos y Pavón. La ciudad de Morelia se encuentra ubicada a poco menos de 3 horas y media de la Ciudad de México y a 3 horas de Guadalajara. Es muy fácil llegar. Si decides viajar en autobús, hay varias líneas que tienen salidas cada hora y es un viaje muy cómodo por autopista. Al llegar te encontrarás con una ciudad barroca novohispana, totalmente conservada. Su centro histórico poco ha cambiado a través de los años. Su cantera rosa hace que la ciudad siempre luzca limpia e iluminada, además de que las autoridades la mantienen en constante restauración. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer y sería imposible en un solo video mostrarles todo. Siendo esta una ciudad patrimonio de la humanidad, en cada rincón te puedes encontrar un pedazo de la historia de México. Por eso hoy te daremos nuestro primer recorrido por la ciudad. Comenzaremos con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, una de las escuelas más antiguas del continente americano y que su edificio principal es una joya arquitectónica de México. Fundado por don Vasco de Quiroga en 1540 en la ciudad de Pátzcuaro y llamado originalmente Real Colegio de San Nicolás Obispo. Después, en honor de su más ilustre alumno egresado de esta institución, se llamó San Nicolás de Hidalgo, en honor al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. En 1580 se traslada a Valladolid, cuando la sede del obispado se cambió a esta ciudad, y desde entonces en este edificio se imparten clases. Hoy en día es la famosa preparatoria número 1. El edificio virreinal es edificado en el siglo XVII y desde su construcción fue dedicado a la enseñanza, excepto durante el periodo de independencia, que fue usado como cárcel y cuartel militar. Y en 1845, después de la independencia, el edificio fue restaurado para su uso original. Durante la caída del Segundo Imperio, el colegio fue cerrado nuevamente hasta 1867, que se hace la segunda restauración del inmueble por parte del ingeniero belga Guillermo Goudon de Sorin. Las obras duraron 19 años y el edificio fue transformado de barroco a neoclásico ecléctico, estilo popular del porfiriato. Incluso don Porfirio Díaz donó para su reinauguración el famoso monumento a Hidalgo, que ahora adorna el centro de su bello patio principal. En 1930, este edificio es declarado Monumento Nacional y en 1934 se pintan los hermosos murales que adornan las paredes de este edificio. Les vamos a enseñar una sala que guarda un secreto espectacular que todo mexicano debería de venir a conocer. Nuestro amigo Oscar, el encargado de la sala, nos va a contar la historia de este lugar, así es que acompáñenos. Estamos en la sala dedicada al personaje Melchor Ocampo, donde se conservan gran parte de sus cosas y pertenencias de Melchor Ocampo. De este lado está su testamento, escrito, redactado con puño y letra del personaje.
de los cuales se destacan los puntos esenciales que la tercera parte de su biblioteca personal sea donada a este colegio, junto con su corazón que está al finalizar la sala. El personaje Melchor Ocampo nació un 5 de enero de 1814 en la hacienda de Pateo, pero se dice que el personaje era huérfano de padres desconocidos, de la cual se hizo cargo de la educación una señora que lleva por nombre Francisca Javiera Tapia. Prácticamente estudió el derecho canónico y el derecho civil, pero se especializó más en el derecho civil. Entre sus estudios destacan el estudio de la botánica. Él, cuando decía que estaba en las aulas de su colegio, pues le gustaba mucho el estudio de la botánica. Los idiomas que hablaba era el francés, italiano, inglés, el latín y el chino. De hecho, dentro de la sala se conserva aún un libro que está escrito en chino. ¿Y por qué está el corazón aquí en esta sala? Principalmente durante toda su vida, Melchor Ocampo siempre había dicho que su corazón le había pertenecido a este colegio. Suena algo como que muy romántico, y le tenía amor y afecto principalmente por los héroes que habían salido de este colegio. Por mencionar dos de ellos, el primer personaje, que es Miguel Hidalgo, que se le considera como el padre de la patria en México, quien fue estudiante, maestro y rector de este colegio, y el otro personaje también muy importante, por cierto de origen moreliano, 100% Morelia, José María Morelos y Pavón, quien fue también que estudió en este colegio y es un personaje importante dentro de la independencia de México. A un costado de este colegio está el Jardín Ignacio Altamirano, en donde se encuentra el segundo lugar más visitado por el turismo después de la catedral, el Mercado de Dulces, un lugar repleto de artesanías michoacanas y, por supuesto, dulces. La cajeta la traen desde Celaya, Guanajuato. Tenemos muéganos y trompadas, que también son de allá de Guanajuato. Rompope, que nos traen de Guadalajara, bueno, de Jalisco. Pero por lo general se trata de vender lo típico del estado, antes morelianes, y lo que se produce aquí, rompopes o sea, pues marcas locales. Y aquí concluye nuestro primer recorrido por la hermosa Morelia. No te olvides de seguirnos por Instagram. Publicamos fotos todos los días. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártanos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.